¿Puede un coche de Fórmula 1 conducir boca abajo? Todo el mundo parece pensar que sí, y en teoría tienen razón. Con algunos simples cálculos puedes ver que generan su propio peso en carga aerodinámica a 200 km por hora y mucho más cuando van a velocidades superiores a los 300. De hecho, esta no sería la primera vez que un coche condujese boca abajo en el techo, aunque nunca se ha hecho durante más de una fracción de segundo. Pero los coches de Fórmula 1, con sus brutales niveles de carga aerodinámica, podrían, en teoría, conducirse boca abajo indefinidamente. Bueno, hoy vamos a sumergirnos en la física que hay detrás de todo eso. Todo para ver si es realmente posible y si lo es, ¿por qué nadie lo ha hecho antes ya? Para que la maniobra cuente, decimos que el automóvil debe aguantar 5 segundos completos de conducción en el techo, sin volteretas momentáneas ni nada por el estilo, solo conduciendo boca abajo por pura potencia y carga aerodinámica. De hecho, la razón principal por la que podemos siquiera estar planteando esta pregunta se debe a la propia aerodinámica, la compleja ciencia que usa el aire para empujar un automóvil con más fuerza hacia el suelo para que éste pueda rodar más rápido. En los coches de calle, la mayor parte del agarre se genera cuando los neumáticos son empujados hacia la superficie de la carretera tan solo por el peso del vehículo. En cambio, para los coches de carreras a gran velocidad, la mayor parte del agarre en realidad proviene del aire que fluye sobre las alas, en lugar del peso del coche en sí. Lo que significa que cuanto más rápido van, más agarre tienen. Esa es la razón por la que los coches de carreras se ven así, mientras que los coches que tú y yo conducimos por la calle se ven así. Sabiendo todo esto, volvamos al tema de poner un Fórmula 1 al revés. Para que todo eso funcione necesitamos que las fuerzas en el automóvil se equilibren entre sí. El par del motor debe superar la resistencia y la carga aerodinámica que sostiene al vehículo en el techo debe al menos igualar la gravedad que lo empuja hacia abajo. Pero a medida que alcanzamos el tipo de velocidades necesarias, todas las fuerzas también cambian. La resistencia aerodinámica cuadra con la velocidad y la carga aerodinámica aumenta con ella. En realidad, lo único que se mantiene constante es el peso del coche en 752 kilos. Ahora ya sabemos que estos vehículos generan más carga aerodinámica que su peso. Pero es más complejo que eso, porque cuando le damos la vuelta, la tracción también se convierte en un problema. Mira esto, en condiciones normales, el peso y la carga aerodinámica de un coche de Fórmula 1 actúan en la misma dirección, hacia la pista. Entonces, la fuerza sobre los neumáticos es igual al peso más la carga aerodinámica. Pero cuando le damos la vuelta a todo esto, las cosas se complican un poco, ya que el peso y la carga aerodinámica ahora están en direcciones opuestas. Entonces, si tan solo se igualan, no hay fuerza adicional que empuje las ruedas hacia el suelo, o hacia el techo en este caso, y obviamente la necesitamos. De lo contrario, sería como conducir un coche sobre un lago helado. Y es por eso que en realidad necesitamos más carga aerodinámica que el peso, solo para tener el agarre para mantener esa velocidad. Pero, ¿de cuánta carga aerodinámica estamos hablando? Y en consecuencia, ¿cuánta velocidad? Veamos la trayectoria del automóvil desde su posición inicial en el suelo, su transición a través de la pared hacia el techo y nuevamente hacia el suelo. El punto en el que el coche requiere mayor carga de aerodinámica es cuando está boca abajo sobre el techo. Así que vamos a basar todos nuestros cálculos en ese requisito. Teniendo todo eso en cuenta, si aplicamos la carga aerodinámica de especificaciones de Mónaco, esencialmente tanto como es legal en la Fórmula 1, la velocidad necesaria sería al menos alrededor de 209 km por hora. Esto es solo para crear el peso del coche en carga aerodinámica y poder así sostenerlo. Pero la cuestión es que se necesita más carga aerodinámica que esta para tener el agarre necesario y propulsar el coche. Entonces, en realidad, el coche necesita el doble de su peso en carga aerodinámica para mantenerse boca abajo y al mismo tiempo tener suficiente agarre para mantener su velocidad. Pero lo más increíble es que debido a que la carga aerodinámica no aumenta linealmente con la velocidad, solo necesitamos un poco más de 1,4 veces la velocidad para mantener el doble de carga aerodinámica. Y eso lleva nuestro número a casi 300 km por hora, algo fácilmente alcanzable por cualquier Fórmula 1 a la parrilla de hoy, ¿verdad? Recuerda ese número ya que podría ser importante más adelante. Pero eso depende de los 1000 caballos de potencia del vehículo, y ese podría ser nuestro próximo problema. Los motores de Fórmula 1 son inmensamente complejos y muy resistentes, cierto, pero, como era de esperar, no están hechos para funcionar al revés. Y eso se debe, en gran parte, a la forma en que se alimentan y lubrican esos motores, y al hecho de que a esos sistemas realmente no les va a gustar que los pongamos patas arriba.
Entonces, sabemos que el aceite del motor lubrica los pistones desde la parte inferior y que el exceso de aceite gotea hacia abajo, alejándose de la cámara de combustión debido a la gravedad. Bien, cuando le damos la vuelta, el aceite podría filtrarse en la cámara de combustión y causar verdaderos problemas. Esto se debería a que el aceite no se estaría comprimiendo o quemando con una correcta mezcla de combustible y aire, por lo que después de algunos ciclos a 12.000 vueltas podría llegar a una situación en la que el motor se bloquease. Y mira lo que sucede cuando les pasa esto a los Top Fuel Dragsters. Lo mismo ocurre con los sistemas de combustible. Son alimentados por una bomba que necesita que la gravedad trabaje en una dirección determinada para poder llevar el combustible a la entrada de la bomba, por lo que terminaríamos con un problema similar aquí. Pero se podría decir que solo necesitamos 5 segundos, así que seguramente las cosas no irían tan mal en ese pequeño lapso de tiempo, ¿no? Bueno, sin tener en cuenta el coste de 10,5 millones de dólares de cada motor, se estaría corriendo un riesgo enorme. Cualquier caída de potencia causada por posibles problemas con el combustible y el aceite que llega o no llega a la cámara de combustión reduciría la velocidad, luego la carga aerodinámica y después el agarre. Y os podéis imaginar el terrible accidente. Entonces, ¿cómo podemos hacer funcionar el motor cuando está al revés? Bueno, ese problema ya ha sido resuelto por los aviones acrobáticos, que son capaces de volar en absolutamente cualquier dirección. Logran esto usando dos juegos separados de depósitos, dos para el combustible y dos para el aceite. Uno de esos conjuntos es para volar en la dirección correcta, o sea, boca arriba, y el otro boca abajo. Pero el problema con un sistema como este es que el rendimiento de la aeronave está severamente limitado cuando no vuela paralelo al suelo y por lo tanto solo se puede usar en tramos cortos. Además, para la falta de aceite en realidad tienen un sistema que corta la carga del motor cuando la presión de aceite es baja. Funciona reduciendo el ángulo de la mordida de la hélice en el viento, cortando la energía por un instante. Pero si un avión experimenta una pérdida de potencia momentáneamente, las alas todavía producen sustentación, manteniendo el avión en el aire. Nuestro Fórmula 1, sin embargo, corre mucho, pero no tiene esa suerte, no vuela. Bien, suficiente con la lubricación. ¿Qué pasa con los motores que no sufren esos inconvenientes? ¿Qué pasa con la Fórmula E? Un coche de Fórmula E puede parecer la elección perfecta para este experimento. Sus neumáticos están cubiertos para reducir la resistencia al aire y esos motores pueden funcionar incluso en el espacio, porque las baterías y el motor eléctrico pueden funcionar en cualquier orientación y no están influenciados por la dirección de la gravedad. Sin embargo, hay otra cuestión fundamental con ellos. La filosofía de los coches de Fórmula E es minimizar la resistencia al aire. Esto se hace para maximizar su autonomía, de modo que puedan completar sus carreras de unos 88 kilómetros con una sola carga, dosificando un poco la potencia. Pero con ese énfasis en reducir la resistencia al aire, también generan menos carga aerodinámica. Y este es el problema. Si llevamos un coche de Fórmula E a la velocidad de 209 km por hora, crearía menos de un tercio de la carga aerodinámica de un Fórmula 1. Además, pesan 903 kilos. Eso es alrededor de 150 kilos más que un Fórmula 1. Eso significa que tendrían que ir mucho más rápido que los 300 km por hora que necesitaría nuestro Fórmula 1. Y realmente no creo que un coche de Fórmula E lo consiga pronto. Ahora bien, podríamos mirar fuera de los coches de carreras regulados, si realmente quisiéramos conseguir esto. Conocemos un coche eléctrico que tiene unos tiempos por vuelta monstruosos en muchos circuitos y genera más de 1 tonelada de carga aerodinámica. Hablamos del Volkswagen ID.R. Pero a pesar de tener una gran cantidad de carga aerodinámica, pesa más de un 50% más que un Fórmula 1, con 1100 kilos. Lo que significa que tendría que ir mucho más rápido que su velocidad máxima de 273 km por hora para tener alguna oportunidad circulando al revés. Así que tendríamos que encontrar una manera de hacer que nuestro motor de combustión interna no explote cuando le damos la vuelta. Por supuesto, una forma sería usar de alguna manera la energía eléctrica del sistema de recuperación de energía cinética o KERS en nuestro coche de Fórmula 1 para llevarlo hasta los 300 km por hora, llegar al techo y luego encender nuestro motor de combustión interna invertido. Pero el sistema KERS en un Fórmula 1 no tiene la potencia suficiente para hacer eso. Entonces, lo que realmente necesitamos es un motor eléctrico con la potencia de un motor de Fórmula 1, montado en el chasis de alta carga aerodinámica de un Fórmula 1. Por supuesto, el motor eléctrico necesitaría baterías para funcionar, pero recuerda que no necesitamos las baterías para durar una carrera de casi 90 kilómetros, de las de Fórmula E.
Solo necesitamos suficiente energía para completar los 2 kilómetros de longitud de la pista, por lo que podríamos salirnos con la nuestra usando una batería mucho más pequeña y por lo tanto más liviana. Pero si bien es posible que hayamos descubierto el automóvil, hay otro componente importante de esta ecuación que debemos analizar. ¿Dónde diablos seríamos capaces de lograr esto? La opción obvia para esto sería un túnel recto donde el automóvil pudiese alcanzar la velocidad mágica de 300 km por hora en el suelo, subir por el lateral, llegar al techo durante 5 completos segundos y luego volver a bajar antes de detenerse. Ahora, la longitud total de la pista que necesitaríamos para que el automóvil de principio a fin se detuviese sería de casi 2 kilómetros, teniendo en cuenta la zona de aceleración y frenado. Entonces, esto resulta en un túnel de 1 kilómetro de longitud que no puede ser tan difícil de encontrar. Existen varios túneles con largos tramos rectos y techos lisos, como partes del túnel del Canal y el túnel de Catesby en el Reino Unido. De hecho, si estamos buscando un escenario espectacular para complementar la naturaleza de nuestra hazaña, también hay una manera de hacerlo. Podríamos agregar algo de asfalto liso en un tramo de 1 kilómetro de paredes y techo en algún lugar a lo largo de los 24 kilómetros de longitud del túnel Lærdal en Noruega, el más largo del mundo. Pero a pesar de eso, esta podría ser una solución muy peligrosa. Verás, para que todo esto funcione, confiamos mucho en un flujo de aire predecible y uniforme sobre el vehículo. Y cuando el automóvil pasa del suelo del túnel a la pared, hay un punto en el que solo 3 neumáticos tocan el suelo. Básicamente, esto aumenta la altura del coche y elimina toda carga aerodinámica generada por el suelo, y eso puede suponer el 60% de la carga aerodinámica total del coche. Esto también podría convertir el suelo del coche en una especie de vela, empujando aún más el coche para que salga volando. Hemos visto esto varias veces en la NASCAR y es bastante aterrador. Entonces, debido a eso, es posible que necesitásemos que nuestro túnel tenga solo 1 kilómetro de largo, pero debe tener al menos 20 metros de altura en toda su extensión, para una transición perfecta del suelo a la pared y luego al techo para que esto funcione. Y no hay demasiados de esos en el mundo. Entonces, realmente necesitarías construir un túnel tú mismo, y si estás pensando en que suena muy caro, tienes toda la razón. Esto sería factible si alguien que tuviese mucho dinero realmente quisiera hacer esto realidad. Entonces, en pocas palabras, ¿podría un coche de Fórmula 1 o incluso un coche de Fórmula E actual realmente conducir boca abajo? No. ¿Pero podría hacerlo un coche de Fórmula 1 con motor eléctrico? Sí, pero costaría una verdadera fortuna. Deberías ver este vídeo que hicimos sobre la genial aerodinámica detrás de los coches de la Fórmula 1. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.